Del equipo técnico de Fuerza Popular, me refiero al ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho. Señor Mucho, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Encantado de conversar contigo y buenas tardes con todos también. Bueno, un tema clave, digamos, y uno de los principales motores de la economía peruana hace ya varias décadas es la actividad minera. Keiko Fujimori propuso hace algunos días, hace algunas semanas, una propuesta que generó mucha polémica, que era destinar el 40% del canon de manera directa a las personas de las zonas de influencia o personas que viven en determinados distritos, provincias, regiones donde se explota los recursos mineros. Usted mencionaba justo en este informe que esto es posible, pero ¿cómo se operativizaría eso? ¿Cómo hacemos que eso se vuelva realidad? Sí, hay que trabajar en el tema de la identificación y de la estimación, acudiendo a todos los organismos como el INEI. También el INGEMET tiene una buena data de las personas cuando reparte el derecho de vigencia y toda la data para poder identificar fundamentalmente qué es el tema, ¿no? De casi un presupuesto de casi 2.500 millones de soles. Prácticamente en primera instancia sería los primeros años del canon que no se ha utilizado, porque sabemos que a través de los años se ha juntado alrededor de 80.000 millones de soles entre canon y regalías, pero si hablamos de canon estaríamos hablando de 60.000 millones que se han juntado desde que se ha creado. He sido partícipe de la creación de esta ley cuando estuve en el Congreso de la República, así que, bueno, lo ideal era pues que este canon retorne a los lugares de donde se generan la riqueza para elevar la calidad de vida de las personas, ¿no? Cosa que lamentablemente no se ha cumplido por muchas razones, ¿no? Creo que ya lo hemos explicado. Bueno, la falta de capacidad de gasto, también la capacitación a la gente y también las autoridades que salen elegidas que no han sabido gestionar eficientemente este recurso, utilizándolo para otros fines, de repente para gasto corriente, para compra de materiales y una parte también que se ha ido a la corrupción, ¿no? Entonces, Claro, pues, pero urge mejorar ostensiblemente, ¿no?, este uso. sin embargo, la respuesta debería ser entregarle de manera directa la plata a la gente, ¿no debería ser más bien, bueno, mejorar la capacidad de gasto, la reforma del sector público, tener gestores en las regiones, por ejemplo, como Cajamarca? Increíble, Cajamarca tiene canon minero y está entre las regiones con mayor pobreza en el país. Digamos, ¿no debería apuntar hacia ahí más bien una política de redistribución de recursos? Yo me he incorporado recién al equipo técnico, soy experto en minería, entonces lo estamos analizando, ¿no? Posiblemente ya el final de todo el proceso, cómo se podría hacer esto, lo diremos en los próximos días, ¿no? Yo soy consciente, conozco el índice de distribución como sea, y también mediante instituciones cómo se ha distribuido, qué ha pasado, dónde estaba la medición, digamos, del impacto positivo, ¿no? Así que no puedo adelantar más, Omar. Entiendo, pero en términos al menos de experiencia, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años, se ha dado, ha habido algunas experiencias no iguales, pero similares, de que se crean fondos que se entregan directamente a la población. No ha habido, excepto en el caso de Espinar, que se pidió 1.000 soles casi para 30.000 habitantes, no del convenio, en este caso no era del canon, sino del fondo del convenio Marco, ¿no? Que más o menos sería casi el camino en este sentido, porque hoy, obviamente que las familias a raíz de la pandemia pues han sido puramente castigados y pocos, algunos han vaciado todos sus recursos, sus ahorros, algunos tienen préstamos y la situación es realmente dramática, ¿no? Y hoy tenemos que encontrar las formas, ¿no?, de ayudar, ¿no?, a la gente. Es que es el principio, el fondo del asunto, ¿no? Ahora, y el punto clave, me imagino, es cómo hacer que la gente que vive en una zona de influencia minera o petrolera sienta que efectivamente la extracción de esos recursos
termina impactando en mejores condiciones de vida para ellos. Es decir, que entiendan que, bueno, de aquí sale un canon que sí me favorece porque tengo mejor educación, mejor salud, mejores vías, carreteras. Lamentablemente no hay esa conexión en el país. Para eso lo creamos, Omar. Fuimos un equipo de congresistas, consultamos, intercambiamos con profesionales, con instituciones, con la academia. Fue, creo, una gestión, creo, de las mejores de cómo hacer una ley, y también cómo fue preparado el dictamen y cómo fue sustentado esta película, porque en el Pleno del Congreso yo lo sustenté con PowerPoint, ¿no? Con números, con costo-beneficio, bien sustentado. Fue el motivo para que fuera aprobado casi unánimemente, y fue la última ley que firmó el gobierno de Paniagua antes de entregar el poder al próximo gobierno. Así que nosotros sabemos realmente qué es lo que había que hacer, pero había que medir. Bueno, falló el Estado en la medición de la pobreza, de los impactos, por ejemplo, en educación, en salud, que son dos aspectos muy fundamentales, ¿no? Y el resto son las condiciones básicas insatisfechas, pues, como son saneamiento, caminos rurales, y todo lo que signifique la mejora en el campo, en este caso, digamos, la serranía, que es mejoramiento de pastos, mejoramiento genético de ganado, construcción de reservorios, o sea, todo lo que concierne. Ahora estamos más bien nuevamente replanteando cómo podemos utilizar también, porque ya hay avance al respecto, hay varias instituciones, inclusive tesis he visto, de cómo podemos mejorar en el futuro la aplicación de recurso, porque no vamos a estar toda la vida en esta discusión, ¿no? Si sirve o no sirve, porque ya al final hay que aterrizar qué es lo que hay que hacer. Por eso necesitamos un gobierno con orden, con propuesta, con profesionales que conocen su especialidad y que también hayan trabajado. Por lo tanto, el equipo que tiene que asumir el próximo gobierno tiene que ser esto, ¿no? Para poder saber, para poder encauzar y arreglar, ¿no?, todos los correctivos, ¿no? Dos proyectos polémicos, ¿no? Que digamos, los últimos gobiernos no han podido sacarlos adelante. Me refiero al proyecto Conga, que trajo incluso abajo un gabinete, como usted recordará, en la época del expresidente Ollantumala, y el proyecto Tía María, en Arequipa. En ambos casos, la población los rechaza. E incluso se han hecho encuestas, más allá de si el proyecto debe salir o no debe salir, de si es viable, si cumpla los parámetros ambientales. Más allá de eso, la población los rechaza claramente, y es lo que ha pasado. En un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ¿estos proyectos van a salir adelante así tengan el rechazo de la población? No sería en este momento tema de prioridad, porque tenemos 7 hasta 10 proyectos que ya tienen casi los permisos, los estudios avanzados. Pero en el futuro el Estado, como gobierno que quiere recaudar, que quiere generar empleo y que hacer, digamos, poner en valor lo que tiene como proyecto, yo creo que sí podría ser un esfuerzo grande. Ya lo he dicho, es un tema complejo, no es fácil decir, no, hay que trabajar, ¿no?, duro con la comunidad fundamentalmente, ¿no?, porque la empresa ya más o menos ya había conseguido, los dos proyectos tenían financiamiento, y también la política de Estado, pues, porque no olvidemos que en ese momento fue el gobierno el que prácticamente se opuso a los dos proyectos, ¿no?, porque si hubiera tenido voluntad lo hubiera sacado, a pesar de con las correcciones hechas, porque casualmente nació en esa época el agua sí o no, el agro sí, no, es que prácticamente eso ha calado profundo, porque fácil es, digamos, destruir, difícil es construir, esto lo sabemos bastante. Entonces hay que seguir trabajando, ¿no? La gente tiene que entender los beneficios, y hoy la minería moderna ha progresado bastante. Hoy viene ya con las energías renovables, ya con
respeto irrestricto del medio ambiente, ya todo ¿cómo se llama esto? Del encapsulado de todos los materiales, o sea, mucho avanzado la tecnología y más. Es más, puedo dar como primicia, me voy a permitir decir que Yabeco es que el que pronto va a entrar a producir, va a ser una de las minas más modernas, más inteligentes, ¿no? Más que van a demostrar al mundo que sí hay minería moderna y que tiene que trabajar. Inclusive se va a dejar de usar combustible, petróleo, por ejemplo, para los camiones va a ser con hidrógeno verde. O sea, la migración hacia las energías renovables ya está en marcha. Y también la economía circular, los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos muchas herramientas hoy para hacer una minería bien hecha, que es la que siempre yo propongo, ¿no? Una última pregunta, señor Mucho. Usted es un experto en temas mineros. El candidato Pedro Castillo propone no estatizar, sino nacionalizar recursos estratégicos, entre ellos, evidentemente, los proyectos mineros. Y en alguna oportunidad le llegué a entender que nacionalizar implicaba que sean empresas nacionales, no el Estado, sino empresas nacionales las que dirijan, las que operen estas actividades y dejen al Estado no el 30% en impuestos, sino el 70%. ¿Esto es viable? ¿Esto podría suceder? ¿Qué impacto tendría si esto se implementa ya para el debate? Eso es una utopía, porque no puedes entregar a las empresas nacionales. Qué bueno hubiera sido que peruanos inversionistas hubieran desarrollado estos megaproyectos, ¿no? Estos megaproyectos necesitan una junta, un sindicato de bancos, lo llaman. Varios bancos financian, por ejemplo, Yabeco, todos los proyectos, y ese capital no es fácil de encontrar. Hay que demostrar calidad, gestión y fundamentalmente las inversiones van donde hay estabilidad política y estabilidad jurídica. De manera que si no existe eso ya no vienen los capitales y bueno, pues se cierran las inversiones porque ya sabemos que si el Estado asume esa responsabilidad va a ser un desastre, es segurísimo. Ya lo hemos vivido, Omar, ya lo hemos vivido. Desde el 70 al 90, en 20 años, las empresas nacionales de los Perús, Centromil Perú, Minero Perú, EMSA Perú, todos los Perús habían fracasado, ¿no? No había una sola empresa que tenía, digamos, rentabilidad, ¿no?, positiva cuando llegamos a los 90. Y ahí está, los datos del Banco Central de Reserva, ¿no? Perfecto. En esa época creo que se dijo, no había, la economía también no era muy grande, de 5.000 millones más o menos, pero traído al valor presente, yo creo que estamos hablando de 15.000 millones de dólares, ¿no? Muchísimas gracias. Habrá oportunidad entonces para que debatan sobre estos temas el día domingo, porque el capítulo económico y en particular el capítulo minero es importantísimo en un país minero como el nuestro. Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Sí, brevísimo. Por favor. Brevísimo. Un segundo. Hay que atraer capitales, inversiones para derrotar la pobreza, para generar empleo. No hay otra opción. Gracias. Muchísimas gracias, señor Mucho, nuevamente. Nos tenemos que ir a una pausa, pero no se vayan. Venimos con mucho más aquí en Economía para Todos.